Noches de cuentos, noches de cuarentena, dejar hablar y escuchar. Y en este corto viaje iniciamos nuestra narrativa con Siecha, una pequeña vereda, un pequeño lugar que fue una antigua hacienda al lado del municipio de Huasca. Siecha, municipio de Huasca en Cundinamarca, en el centro de Colombia. Este es un territorio que antes de la conquista estuvo poblado por la nación indígena Muisca, que algunos llaman chipchas. Una cultura nativa que se dice fue muy rica, que adoraba el agua y que en una montaña cercana sobre los Andes tenía como adoratorio una laguna muy especial, la laguna de Siecha. Y en esta zona también de montaña encontramos alguna vez la pirámide de Siecha. Pero bueno, vamos a estar en la base de esa serranía al lado del municipio de Huasca. Con la llegada de los españoles, hacia el año de 1600, toda el área de Huasca y Siecha fue encomendada a un personaje español. Él, junto con los frailes dominicos y cumpliendo la orden de la corona española, procedió al adoctrinamiento, muchas veces forzado, de unos naturales o indígenas que amaban el sol, la luna y el agua. Tiempo después, con los años, el sector se transformó en una hacienda que pasó a manos de los hermanos Diego y Luis Tovar Buendía, quienes, al parecer, porque no hay registros, construyeron la capilla de Siecha y luego la entregaron a los dominicos. Dominicos que con el tiempo, cuando la población aledaña disminuyó por las pestes, epidemias y pandemias, llevados por falta de fieles y ante todo por la falta de recursos, la abandonaron. Y es que la verdad, después de la gripe española, que ocurrió hacia 1918, en esta zona de Colombia quedó muy poquísima gente. Capilla de Siecha es una construcción colonial muy bonita que ustedes la pueden ver en la portada de este cuento. La siguiente historia ocurrió hacia el año de 1979. Era un domingo de paseo y una familia amiga fue a Huasca, en Cundinamarca, aquí en Colombia. Huasca, hay que recordar, es un pueblo de vocación agropecuaria. Un pueblito muy agradable que guarda una historia tan lejana como los tiempos de conquista y de colonia. La matrona de esta familia se llamaba Doña Carmelina, una cincuentona muy robusta, oriunda de España, y había llegado a la capilla de Siecha por la curiosidad. La vio desde lejos y decidió ir a conocerla. Admirada, doña Carmelina y sus hijos, nueras y nietos entraron a la capilla vacía. No había santos, ni altar, ni nada. La capilla, antes del altar mayor, por la nave que lleva hacia él, en el techo tiene una cúpula o domo que deja pasar la luz del cielo. Una semiesfera amplia de adornos sencillos. Después de recorrer la capillita o iglesia, doña Carmelina fue al centro de la cúpula y se paró bajo ella mirando hacia lo que alguna vez fue el altar mayor. Entonces, como buena devota católica, doña Carmelina, pensando en los tiempos del olvido, alzó sus manos hasta la cintura con las palmas hacia arriba y se dispuso a rezar una corta oración. Y ahí vinieron los problemas. Como decimos en Colombia, ahí fue Troya. Doña Carmelina estuvo así unos momentos, y entonces con estupor sus familiares acompañantes vieron que doña Carmelina caía lentamente hacia atrás, de espalda, caía como si fuera una tabla. Doña Carmelina, rígida, tiesa, en su posición de manos expuestas, caía. Pero vieron aterrados que no caía de una manera normal, rápidamente. Doña Carmelina, tiesa como un palo, se derrumbaba en cámara lenta. Cuando doña Carmelina al fin se posó de espaldas en el piso de la nave central de la capilla, ellos corrieron a auxiliarla, pensando que le había dado un soponcio. Aclaremos.
Soponcio, según Wikipedia. Desmayo o indisposición pasajera que se produce tras una situación de angustia o susto muy grande. Eso es soponcio. Continuemos. En ese momento creyeron que estaba desmayada, y como no había alcohol para ponerle en la nariz, alguien empapó con aguardiente un pañuelo y se lo puso. Doña Carmelina estaba tiesa en su posición inicial. Cuando alguien trató de levantarla para auxiliarla, se dio cuenta que no pesaba, y al alzarla, doña Carmelina se alzó como si fuera una estatua. Allí quedó parada, tiesa, como una estatua de santos de esas que hay en las iglesias. Las mujeres del grupo gritaban, lloraban y chillaban. Los hombres rodeaban la estatua viviente y los niños asustaditos se salieron de la capilla y se pararon en los terrenos del atrio. No sabían qué ocurría, solo comprendían o intuían que algo muy grave y raro estaba pasando. Entonces, los hombres, en una acción extrema, levantaron la liviana estatua viviente de doña Carmelina y la sacaron del recinto. La señora gordita no pesaba mucho. Sin ningún esfuerzo, la llevaron al potrerito frente al atrio. Ahí lo pueden ver ustedes en la portada de este video. Allí lo pararon como si fuera una estatua. Doña Carmelina seguía en su posición de manos levantadas, tiesa como un palo. Una de las mujeres gritó, «¡Llevémosla al hospital!». Otro replicó, «¡No! ¡Llamemos a un sacerdote!». Nadie sabía qué hacer. Era una situación increíble, de susto. No comprendían qué estaba sucediendo. Unos minutos que no pudieron calcular después, los testigos vieron cómo doña Carmelina abrió los ojos y se relajó bajando las manos. Entonces, como atontada, niveló su cuerpo en el piso y preguntó asustada, «¿Dónde estoy?». La familia descansó. Unas mujeres lloraban. Entonces uno de los hombres le contó tranquilamente lo que había pasado. Y mientras doña Carmelina tomaba un trago de aguardiente, se quedó en silencio. Luego la hicieron sentar en el césped a la luz de un sol rojo de atardecer. Todos se sentaron rodeándola. Entonces doña Carmelina, como recordando, contó lo que había visto. En un ratico, en un momento, en algo que transcurrió para ella como si fuera una visión, un sueño muy cortico. Doña Carmelina contó que estaba en la capilla y que adentro había mucha gente, que la capilla estaba llena de flores silvestres y que el cura con sus ornamentos frente al altar que hoy no existe daba la misa. Contó que la gente vestía ropajes antiguos y que las mujeres llevaban fastuosos rebozos, un pañuelito que los católicos o las mujeres católicas usan en la cabeza. Contó también que frente al altar, con el cura de espaldas, había un hombre muy elegante y una mujer con vestido de novia muy bonito. Y parecía que los dos se estuvieran casando. Que en estas estaba cuando llegó un señor viejo con una pistola antigua, que estuvieron discutiendo, que el señor viejo gritaba, que la mujer que se iba a casar o la novia se volteó llorando, que el hombre le alegaba y le manoteaba al viejo. Entonces vio que el viejo, con la pistola en la mano, mató a la mujer vestida de novia. Doña Carmelina, angustiada, contó también que los hombres en la capilla sacaron sus espadas y que entonces, luego de gritos e improperios, mataron o acuchillaron con sus espadas al viejo asesino. Carmelina también contó que el cura saltó del altar y fue a socorrer a la novia asesinada, y que en la capilla todos gritaban y chillaban. Contó también doña Carmelina que luego, en medio del alboroto, todos la vieron a ella, a Carmelina, parada debajo de la cúpula de la iglesia. Y al observarla, unos gritaron, ¡La bruja! ¡La bruja! Doña Carmelina se inquietó,
porque no conocía primero el lugar, no conocía a los personajes, pensaba que estaba en la capilla sola y cuando trató de decirles que ella no era una bruja, la turba, la gente la alzó y la sacó de la capilla. Contó también que la llevaron al atrio y que afuera había algunos carruajes con caballos adornados de guirnaldas. Y que entonces, cuando vio todo esto, despertó. Mientras la familia de doña Carmelina la rodeaba, uno de los niños llegó con una pluma grande y muy blanca, una pluma que parecía de ganso, y abriéndose paso entre la familia, fue y se la entregó a su abuela, a doña Carmelina, quien aterrada la recibió. La mamá del niño, intrigada, le preguntó que dónde la había conseguido. Entonces el niño solo contestó señalando a la puerta de la iglesia. Ahí, en la entrada. Doña Carmelina guardó silencio, tomó otro trago de aguardiente y entonces recordó que en sus jadeos, cargada por la multitud, había visto un ángel de alas grandes, un ángel con rostro muy triste que la miraba. Con los días de aquellos olvidados años del siglo pasado, doña Carmelina trató de llevar un sacerdote a la capilla de Siecha para que oficiara una misa, pero no lo consiguió. Doña Carmelina y su familia nunca regresaron a la capilla, y los niños que a escondidas habían escuchado el cuento de su abuela, cuando ella llegaba de visita a sus casas, decían: «Llegó la bruja». Recuerdos de una vida anterior, apertura de un portal dimensional, un viaje en el espacio-tiempo. Nadie tiene explicación. ¿Por qué mataron a la novia? ¿Será que el espíritu de la novia aún permanece en la capilla? ¿Quién era la novia? ¿Y el asesino? ¿Y la bruja? En mi trabajo hay personas que me ayudan asesorándome el lenguaje y términos raros. La mayoría no creen todas las historias que yo cuento. Algunos se ríen y otros caballerosamente me llevan la idea. Hugo Andrés Rincón es mi amigo y asesor histórico en temas religiosos. Él es un respetable docente y docto historiador, alguien que no cree en las cosas raras que cuento, y se nota que me lleva la idea. Por eso, un día me extrañó algo que él me contó, algo que le sucedió en la capilla de Siecha. Y en estos días, amablemente accedió a contarme a través de la grabadora de su celular una experiencia de la que ustedes sacan sus propias conclusiones. Dejar hablar y escuchar. Palabras de mi amigo y asesor, Hugo Andrés Rincón. Roberto, buenas noches. Gracias por invitarme a participar de tu programa. Especialmente te agradezco el hecho de valorar una de las historias que desde mi punto de vista se han constituido en una de las más extrañas de mi vida. No solo extrañas por lo que sucedió o por lo que viví, sino porque no corresponde, no es coherente con mi sistema de creencias. Yo he dedicado mi vida al estudio de dos campos. Uno es el de la historia y otro es el del papel de la religión en la historia. Desde ese punto de vista, muchos de los cuentos, anécdotas, fuentes orales, historias de vida que he conocido han tenido muchos matices fantásticos, pero yo he leído dichos matices más desde el punto de vista de las experiencias o de los fenómenos sociales y no desde lo paranormal. He recorrido a lo largo de mi vida muchos lugares, he dormido en muchos lugares de miedo, me he relacionado con personas que manifiestan haber visto o haber sentido o haber vivido experiencias más allá de lo sensible. Sin embargo, nunca en 40 años yo había tenido una experiencia como la que yo relataba. Siempre lo que yo he visto y lo que he vivido lo he podido leer desde los ojos de la razón. Sin embargo, hace un tiempo recordé que viví una tarde de descanso, un domingo de descanso en el municipio de Huasca. Fuimos de pesca con unos amigos. Al ir hacia el lugar en el que se encontraba el restaurante con la laguna, pasamos por un convento abandonado. De ida llamó mucho mi atención porque me pareció una estructura demasiado conservada como para que
estuviera en ese lugar una estructura demasiado sólida como para que no hubiera cumplido un papel importante, especialmente en la colonia, con unas características que me permitían intuir con mi olfato de historiador que debieron haber cumplido un papel importante en la cristianización y en el forzamiento que vivieron las comunidades indígenas del sector en su ingreso a la cultura española. De regreso, solicité a las personas con las que estábamos de paseo que nos detuviéramos para entrar y conocer el lugar. Al ingresar, encontré una capilla vacía, con vestigios de haber tenido al lado de dicha capilla un convento. Por la estructura, por el tipo de arquitectura, por algunos de los elementos que percibí de ese lugar vacío, mas no abandonado, pude intuir de alguna manera que la presencia de los frailes dominicos estuvo en ese lugar en determinado momento. Cuando ingresé a la capilla, empecé a percibir una sensación muy extraña, a la que en el momento no le puse atención. Pudo haber sido fruto de un mal almuerzo o del cansancio del día de paseo. La sensación esencialmente era un malestar físico, de repulsión, de mareo y vómito, pero estaba asociado, después me di cuenta, no en el momento, a un fortísimo sentimiento de tristeza. No me causaba tristeza el estado del lugar, no me causaba tristeza lo aislado y lo vacío del lugar, me causaba tristeza imaginarme, intuir o percibir lo que pudo haber sucedido en ese lugar. Es la experiencia a la que definitivamente no he podido atribuirle una explicación de naturaleza racional, pero siempre que recuerdo esa anécdota, recuerdo que la sensación de tristeza y el vómito y la repulsión que me causó a la salida no tienen ninguna explicación, porque una vez me retiré del lugar, dejé de percibirla y cuando la compartí con algunas personas, especialmente contigo, cobró sentido que fue una experiencia definitivamente que no puede leerse desde los ojos de la razón. Muchas gracias, Roberto, y espero este testimonio acompañar las reflexiones y los análisis que haces de cómo la realidad es mucho más amplia de lo que perciben nuestros sentidos. Un abrazo. Una experiencia rara en el interior de la capilla de Siecha, pero no es la única. Bueno, ya saqué el cuento. Mañana seguiremos con otra historia de la capilla de Siecha. Y tal vez, si nos alcanza el tiempo, iremos a la cumbre de esos lugares de Huasca donde están todos los misterios de ovnis, cosas raras y apariciones de la antigua laguna de Siecha, una de las lagunas del Dorado. Huasca, Cundinamarca. Visítenlo. La iglesita de Siecha es patrimonio nacional y en este momento es cuidada por una organización campesina llamada Asosiecha. Hay que visitar este lugar, cuna de historias y leyendas, la mayoría perdidas y olvidadas. Bueno, y hasta aquí Cuentos de la Noche, Cuentos de Cuarentena. Nuevamente estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Felicidades, mil gracias por su atención y por favor suscríbanse a nuestro canal. De esa manera nos pueden ayudar mucho a continuar. Felicidades.